Máster Luis Urbina Bauza, responsable del Departamento de Ganadería por parte del INTA. Buenas tardes. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y resto de instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, les da la más cordial bienvenida a técnicos, productores, asociaciones y otras instituciones que estén participando de esta videoconferencia, tanto en la hermana República de Venezuela como en Nicaragua. Se está tratando de dar continuidad al plan de intercambio de experiencias en tecnologías agropecuarias que se está gestando entre Nicaragua y la hermana República de Venezuela, con el propósito de valorar las posibilidades de intercambiar experiencias exitosas de ambos países que puedan ser factibles para el incremento de la productividad y adaptación al cambio climático. Este día estaremos compartiendo con expertos de la hermana República de Venezuela, la compañera Rina Isabel Riquelme, y los compañeros de la Universidad Agraria, el doctor Brian Mendieta, y el doctor Brian Mendieta, que está acompañado por el doctor Nadir Reyes Sánchez, y el doctor Roldán Corrales, es un genetista también de la Universidad Nacional Agraria. En nuestro gobierno le ha puesto mucho interés al tema de mejoramiento genético y ha orientado el desarrollo de programas y estrategias encaminadas al mejoramiento genético del ganado bovino que permita dar saltos cualitativos en los niveles productivos y siempre pensando en adaptación al cambio climático. De esta forma, pues, estaremos escuchando las experiencias por parte de los expertos que nos dé pautas, como decía anteriormente, a capturar e intercambiar tecnologías que puedan ser de provecho para ambos países. Reiteramos nuestro saludo y esperamos de que estas experiencias que nuestros expertos van a compartir sean de provecho para productores, técnicos y todas las personas que van a estar conectadas. Buenas tardes. Así es. Bueno, entonces parte del desarrollo que vamos a estar desarrollando en esta tarde en la agenda, tenemos contemplada 3 presentaciones. La primera presentación va a estar a cargo, en este caso, de la hermana República, ¿verdad?, Bolivariana de Venezuela, donde tendremos a la compañera doctora Rina Isabel Requena. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionaron aquí los compañeros, Rina Isabel Requena. Yo soy ingeniero en producción animal, tengo mi especialización en búfalos, en producción bufalina, y bueno, sirviéndole a mi patria, siendo coordinadora de la Fundación Ciara, nos encargamos de la capacitación e innovación, esas son las siglas, capacitación e innovación para apoyar a la revolución agraria. Entonces estamos haciendo un arduo trabajo, pero como decimos nuestro lema, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Estoy súper complacida por la invitación y por la oportunidad de que me escuchen y yo escucharlos a ustedes y aprender de ustedes también. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación, entonces para todos ya puedan verla. Me van a indicar si se ve de manera correcta. Ya voy. Voy. Muy bien. ¿Logran verla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Logran verla? Sí, se logra ver. Muy bien. Perfecto.
Bien. Bueno, nuestro tema de hoy es la producción bufalina en el territorio venezolano. Quiero que conozcan nuestras experiencias. Es un tema y es una producción muy, muy bonita, muy bonita. Vamos a hablar un poquito de generalidades, de historia, para que sepan en realidad de dónde y cuándo llegó nuestros primeros búfalos al país. Nuestros primeros búfalos llegaron a Venezuela a través de el general Juan Vicente Gómez. Él importó de Trinidad un lote de 26 hembras y 2 machos. Eso fue en el año 1920. Este grupo fue dirigido hacia la isla de Guara, que eso es una provincia en el estado del Tamacuro, muy cerca o frontera, por decirlo así, con Trinidad, muy cerca, siendo estándose instalados pues en un rebaño bufalino de ese entonces pequeñito, 26 hembras pues. Por lo pronto y el día de hoy tenemos una producción de 2.100.000 de cabezas de búfalos en nuestro país, siendo el segundo país con un número grande de cabezas de búfalos, siendo el primero, por supuesto, Brasil en América Latina. Los búfalos, como pueden ver acá, bueno, aquí está la distribución. Este es nuestro país. Se encuentra más que todo en la parte de los llanos, comprendido por los estados Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, y los otros estados, como lo son Zulia, Monagas, por supuesto, mi tierra, de Altamacuro y Bolívar. El búfalo es un animal muy, muy, muy dócil, que esa es una de las características que yo veo que son más importantes, ¿no? Porque no son agresivos, tienen un temperamento bastante tranquilo. Ellos pertenecen a la familia Bovidae y el género es Búbalos bubales. Incluso son 19 razas, pero las más importantes y las más conocidas son Mediterráneo, Murra y Jafarabadi. Desde el punto de vista genético, el búfalo posee 50 cromosomas y 48 del tipo de río y 48 para el tipo de pantano, contra 60 del bovino, lo cual obviamente hace no viable el cigoto e imposible el proceso mitótico entre ambos. O sea, no podemos efectuar una monta allí porque no puede funcionar. Sin embargo, como estaba comentando, es un animal dócil, de temperamento tranquilo, hábitos nocturnos, semiacuáticos, rústicos, que esta es una de las características más importantes, la rusticidad. Más adelante les voy a decir por qué. Longevos y resistentes a muchas enfermedades. O sea, una buena conversión alimenticia, que es lo que a nosotros en realidad nos interesa, con habilidades para utilizar eficientemente la materia orgánica más abundante en la tierra, la fibra y digerir celulosa, nitrógeno no proteico como base para la síntesis de la proteína de excelente calidad. Es un animal multipropósito, producción de leche, tiene producción de leche, carne, pieles, trabajo, estiércol y para diferentes usos. Y bueno, una de las características también importantes en las hembras es que tienen una gran habilidad materna. Acá vamos a hablar sobre las 3 razas más importantes que mencioné. Una es la raza Murra, como dice el nombre. La característica es que los cachos, una de las formas, ¿no?, de identificar el animal o el tipo de animal es por los cachos, ya que todos son muy parecidos, muy, muy parecidos. Son negritos así, como lo ven. La única diferencia que podemos diferenciarlos, como antes dije, es a través de los cachos. Por ejemplo, el Murra, vemos allí que los cachos son espiralados. Dice que es una palabra hindú que significa espiralado y deriva de la forma de sus cuernos. Colores negro azabache, los cuernos son negros y espiralados desde su misma base. Primero se orientan hacia los costados y luego se complementa la espiral hacia la parte de atrás. Tienen unas ubres muy bien desarrolladas, con venas bien marcadas y cuartos bien cuadrados. El Mediterráneo, ven que los cachos acá son un poco más hacia atrás, si no son tan espiralados. Con sus colores comúnmente son el negro, gris oscuro, marrón y negro pizarra. O sea, negro, muy negrito. Presentan cuernos medianos dirigidos hacia atrás y hacia los costados con las puntas cerradas hacia arriba y hacia adentro, formando una media luna. Vemos que la diferencia que él es que cierra por completo, en cambio de este es más hacia atrás y queda como un poquito más abierto. El cuerpo es compacto, macizo y profundo,
ubres de tamaño mediano, bien formados, y cuartos bien cuadrados. Y la tercera raza, Jaffra Badi, las orejas son pequeñas en dirección casi horizontal, o sea, los cachos son hacia abajo. Vemos que en esta característica los cachos están un poquito hacia abajo. Los cuernos pesados y anchos tienden a estar hacia abajo y hacia atrás de los ojos. Los machos tienen un peso de 700 a 1500 kilogramos y las hembras 650 a 900. Es la raza de mayor tamaño y las ubres presentan una buena conformación. Mili Rabi, ellos, la característica más importante de ellos es que tienen ese lunar blanco y los ojos son azules. Orejas tamaño medio en dirección casi horizontal, cuello y cabeza pequeños, la cola es corta, incluso en la borla de la cola también tiene esa mancha blanca. Cuerpo redondo y compactado, ojos grandes y blancos con el iris azul y un mechón blanco en la parte de la frente, cara, hocico y en la punta de la borla, como antes mencioné. Aquí vamos a tocar un punto bastante importante, por eso coloco acá las diferencias de las bondades pues, de la leche bufalina en otras especies. Como podemos darnos cuenta, la leche de búfala tiene un alto contenido grasoso, pues. Tiene un alto contenido graso, que es una ventaja muy grande, más que todo para la producción quesera, ya que tiene aproximadamente de 7 a 8% de grasa, lo cual efectúa el proceso del cuajo mucho más rápido. Sin embargo, para lo que es la producción de queso, para realizar 1 kilo de queso, necesita 7 a 8 litros de leche normal, de vaca. Sin embargo, para realizar 1 kilo de queso, con la leche bufalina, puedes utilizar 5 litros nada más. ¿Por qué? Por la gran cantidad de grasa que tiene este tipo de leche, que es lo que hace que el efecto de la cuajada sea mucho, mucho mejor. La leche tiene 3 componentes característicos y muy importantes, que son la lactosa, la caseína y la grasa, nutrientes difíciles de obtener de otras fuentes diferentes de la glándula mamaria. Siendo la leche de búfala la de mayor variación, la grasa de la leche de búfala, por lo mismo, los cambios y el contenido de los sólidos totales. Incluso los sólidos totales en la leche de búfala son mayores que en la leche del bovino, pues de la vaca normal. Las búfalas pueden llegar a producir como mínimo 5 litros de leche al día. Bueno, obviamente ya eso sería un animal que estaría con problemas ya de producción lechera. Sin embargo, como antes mencioné, la diferencia entre la leche búfala y la leche bovina es que tiene un 30% más de grasa, proteínas y minerales con respecto a la leche de vaca. Y una de las características también importantísimas es que en la leche de búfala es una coloración blanca opaca. Por la ausencia de pigmentos carotenoides. La ausencia de estos pigmentos proporciona una grasa blanca cristalina y más consistente que la obtenida con la leche de vaca. E incluso la diferencia entre estos dos quesos, que el queso de vaca, cuando ya lo metemos en la nevera o cuando ya tiene bastante tiempo reposado, se torna un color así como amarillento. Sin embargo, el queso de búfala no, es un queso que siempre va a estar blanco. ¿Por qué? Porque tiene esa ausencia de esos pigmentos carotenoides. Las características de la carne. La carne bufalina goza de ventajas favorables para la salud humana. Va a aportar 41 menos de colesterol, 92% en valores inferiores de grasa y 56 menos de calorías. Posee una gran precocidad para obtener el peso al sacrificio. La carne de búfalo contiene el mayor nivel de todos los aminoácidos esenciales o no. Por ejemplo, tiene la lisina, es importante, isoleucina, la tirosina, entre otros. Sin embargo, posee un mayor punto de retención de agua y menores pérdidas por cocción, la cual es útil en la elaboración desde platos gastronómicos internacionales hasta productos cárnicos industriales. Entre los parámetros productivos podemos observar, bueno, la mortalidad en becerros es bastante baja y la mortalidad en adultos igual. Entre partos 380 días,
La producción de leche de litros por día de 4.5 a 6.5 normalmente. El peso al nacer de 34 a 38 kilos. Por lo general siempre tienen mayor cantidad de peso esta especie. Peso al matadero de 24 a 30 meses, con 480 a 500 kilos. Y la vida útil de la búfala, 18 años. La vida útil de un semental, 7 años. En cuanto a los parámetros reproductivos, las hembras tienen su ciclo de 18 a 21 días. La duración del estro, de 12 a 15 horas. Duración de las estaciones, de 300 a 315 días. Son parámetros muy similares al del bovino. Le da el primer parto 32 a 40 meses. Y tiempo del puerperio, 25 a 35 días. En los machos reproductores, le da el servicio 30 a 36 meses. El volumen del eyaculado de 3 a 5 cc aproximadamente. La motilidad es un 45 a 50% y la cantidad de búfalas, o sea, la relación de búfalas por toro es la cantidad de búfalas por toro 30 durante 3 meses. La alimentación, muy importante este tema. Cuando hablamos de alimentación, no, tenemos que tomar en cuenta que del 100%, puedo decir 100, 80% de la producción lechera o cárnica incide lo que es la alimentación, ¿no? Una de las cosas buenas de esta especie es que se observa que el búfalo da buenos rendimientos con forrajes de baja calidad. Incluso se ha comprobado que su alta eficiencia en la digestión, o sea, tiene una buena eficiencia en la digestión de forrajes, arbustos y subproductos. Procede preeminencias que lo favorecen, entre otros rumiantes, como ovinos y vacunos, en la capacidad de consumir alimentos fibrosos. Como ya anteriormente, los búfalos presentan una ventaja muy importante, porque tienen su mayor capacidad de degradar recursos forrajeros con altos contenidos de fibra. Esta capacidad ha sido asociada con una mayor y más activa flora microbiana en el retículo rumen, lo que le ha permitido aprovechar más eficientemente forrajes con altos contenidos de carbohidratos estructurales. O sea, la ventaja es que así el forraje o el pasto sea de mala calidad, incluso el animal tiene la posibilidad de digerirlo y de realizar una buena conversión alimenticia. Como alimentación alternativa, también se puede utilizar, y es lo más común que hacemos nosotros acá, utilizamos la yuca, parte de raíces y tubérculos. Ellos son los menos limitados, ya que en las inclusiones de sus productos con base de yuca llegan hasta un 80% al total de la dieta, dependiendo de la zona donde se consiga o aproveche esta materia prima. Es importante tener en cuenta que la yuca es una alternativa muy interesante para la alimentación bufalina, ya que es una fuente de fibra, pudiéndose administrar de manera seca o en forma de harina. De esta manera nosotros ahí lo administramos en forma de harina y le colocamos un aditivo que es la melaza para que tenga un poquito más de dulzor. Sin embargo, es importante, obviamente, tomar todos estos parámetros, ya que una dieta baja en energías va a repercutir mucho, dependiendo, por supuesto, de la etapa fisiológica del animal, puesto que si el animal está en lo que es la parte de la gestación, ¿verdad?, necesita mucho más, el requerimiento es mucho mayor. Incluso una dieta baja en energía puede ocasionar una toxemia en la preñez y a su vez ocasionará muertes, ocasionará abortos, y es lo que no se quiere. Entonces es importante, en cuanto a la alimentación, mantener los valores de acuerdo a lo que el animal exija. El manejo sanitario. Coloqué acá las más importantes y las más comunes, porque si me pongo a realizar una presentación, bueno, un poco más completa, bueno, voy a pasar creo que todo el día aquí y no me va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, el manejo sanitario es muy similar al manejo que se hace en el bovino. Lo que también tenemos que tener cuidado es que, además de que es un animal rústico o tiene rusticidad, igual no por eso va a estar
propenso a no enfermarse. Entonces, el búfalo, a pesar de ser más resistente a las enfermedades que el vacuno, no deja de ser susceptible a estas, por lo que el plan de vacunación se hace bajo los mismos esquemas que el del vacuno, dependiendo de las enfermedades presentes en cada zona. Las más comunes, aftosa, y las obligatorias, por supuesto, aftosa, rabia, brucelosis y lectospirosis. Hay que hacer énfasis en que debido a sus hábitos acuáticos, muy importante con la lectospirosis, el búfalo es más susceptible a edades tempranas a endoparásitos, ya que la lectospira, SP, es una espiroqueta, que ella por lo general se encuentra, como ya mencioné, en ámbitos acuáticos. Y el búfalo es un animal acuático, o sea, semiacuático, ¿no? Le gusta estar en charcos, lagunas y todas esas cosas, entonces están muchísimo más propensos a enfermarse con la lectospirosis. Entre las bacterianas coloqué tuberculosis, brucelosis, lectospirosis y la mastitis, es la más común. Virales, fiebre aftosa, rabia y diarrea viral. Las rickettsiales, que es la anaplasmosis, y las parasitarias, los ectoparásitos, que son los parásitos externos. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades más importantes. En este caso vamos a empezar con la brucelosis. Sí, la brucelosis es una de las zoonosis más frecuentes. Y hay que tener cuidado porque cuando es una enfermedad zoonótica ya no solamente está en riesgo el rebaño, sino nosotros también como profesionales de la salud animal. Y está producida por un microorganismo del género Brucella abortus. Brucella, específicamente Brucella abortus, genera grandes pérdidas económicas debido a las bajas en la producción, las pérdidas, aborto, repetición de servicio y disminución del rebaño por sacrificio. ¿Qué pasa? En seres humanos es importante mencionar de que causa síntomas como cefalea, fiebres, atralgia, mialgia y diaforesis. En bovinos genera grandes pérdidas, como ya nombré. Por este motivo es necesario determinar la prevalencia de la brucelosis en los búfalos para tomar medidas de control y evitar la propagación de la enfermedad a otras especies. La lectospirosis, la que ya antes había comentado, es una enfermedad de epidemiología completa, producida por la infección con espiroquetas del género Lectospira. Produce pérdidas económicas de manera primaria por sus efectos sobre la reproducción, muy importante, afecta más que todo en la reproducción. Esas fotos son reales, esas fotos son en una finca, una unidad de producción acá. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí, y de verdad todo, o en su mayoría del rebaño, estaban infectados con esta enfermedad. Entonces, de verdad, las pérdidas fueron gigantes porque más que todo eran abortos siempre. Las búfalas o morían al momento del parto, o ya los encontrábamos con los becerros en el suelo muertos, y de verdad fue una baja de la producción increíble. Entonces, produce pérdidas económicas de manera primaria por sus efectos sobre la reproducción, pudiendo aparecer mortinatos, abortos, como mencioné, nacimientos de animales débiles e infertilidad. De manera secundaria también puede haber pérdidas económicas como consecuencia del síndrome de la caída de la leche o la galaxia. Obviamente no hay producción lechera. O se disminuye en gran manera. La mastitis yo creo que sí la hemos visto muy comúnmente. Sin embargo, en búfalas es algo, o sea, son eventos que no son muy comunes, pues, pero sí sucede. Es la inflamación, podemos decir que es la inflamación de la glándula mamaria, caracterizada por cambios físicos y químicos en la leche, y es causada por lesión física, agentes químicos y microorganismos, especialmente el Staphylococcus agalactias, que las características principales son patologías en el tejido de la ubre de la vaca, en este caso de la búfala, y los cambios más importantes en la leche son la descoloración, presencia de grumos y aumento en el número de las células inflamatorias. Una de las cosas que este hábito de ellos estar en el barro, ¿no? Es que una vez que ellas entran al charco, al barro, a la laguna, el barro crea una capa protectora en la ubre, y entonces no permite o disminuye la entrada de ciertos microorganismos. Es una ventaja, es una de las ventajas. La tuberculosis, que esto es muy común también,
Es una enfermedad infecciosa crónica de los rumiantes producida por las bacterias Mycobacterium bovis. Puede presentar síntomas de características como la emaciación progresiva, tos, disnea, aumento de los ganglios linfáticos, disminución en la producción y lesiones nodulares gaseosas localizadas en el tejido pulmonar. Allí en la foto podemos ver que ya el animal obviamente está muerto, y al momento de abrir, cortar, eso también es una imagen real, por supuesto, se ven todas las lesiones nodulares. O sea, ya sabemos que el animal estuvo o padeció de esta enfermedad. La enfermedad viral es una de las más comunes que también nos afecta al rebaño bovino, es la fiebre aftosa, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a animales con pezuña hendida. El signo clínico característico es la aparición de ampollas o vesículas, o lo que llamamos aftas, en la nariz, lengua, labios, cavidad oral, entre los dedos, encima de las pezuñas, ubres y puntos de presión en la piel. En una población susceptible, la morbilidad, incluso hay que tener mucho cuidado porque en una población susceptible la morbilidad es de casi el 100%, siendo los animales de cría intensiva más susceptibles que las razas tradicionales. Muy importante eso. La rabia también es bastante común en el bovino. Una infección viral aguda, invariablemente fatal, que afecta al sistema nervioso central. Muy, muy importante esto. Al sistema nervioso central, causando una encefalomielitis, una infección del encéfalo no supurativa y por signos neurológicos variables en el ganado bovino y bufalino. Los signos clínicos más comunes son depresión, anorexia, disminución de la producción láctea, ataxia, tenesmo en forma constante, timpanismo moderado, salivación excesiva, que eso es uno de los signos clínicos más recurrentes, y además de eso hay caída totalmente de los miembros anteriores o posteriores. Anteriores y posteriores. La anaplasma, la anaplasmosis, es una riqueza, causa severas pérdidas económicas, fundamentalmente en las zonas tropicales y subtropicales. La enfermedad se caracteriza por marcada anemia hemolítica, disminución de peso, aborto y en muchos casos la muerte en animales de más de 3 años de edad. Y aquí voy a hacer un énfasis en esto, ya que esta es una enfermedad bastante importante, incluso una de las más comunes también en esta especie, ya que ella se encuentra o se presenta mayormente en países tropicales y obviamente en algunas regiones templadas. ¿Qué sucede con esto? Esta también es la principal enfermedad que causa abortos y una total y exagerada pérdida de peso. Tanto así que, bueno, aquí puse una vaca, pero un búfalo, créanme que se ve hasta peor. La enfermedad se transmite por garrapatas. Ese es el vector más importante. También puede producirse una transmisión mecánica por picaduras de insectos, los mal llamados hematófagos, o por agujas. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento del manejo de los instrumentos a la hora de tratar a los animales. Y los ectoparásitos más comunes son los piojos. Los piojos, los Haematopinus tuberculatus, es el principal ectoparásito que afecta a esta especie. Rara vez estén infectados con garrapatas. La presencia del piojo provoca picazón intensa y la exfoliación de la sangre, ocasionando la disminución de la producción de la productividad del animal. La infectación por garrapatas es muy inusual, dado que a la alta resistencia de los búfalos adultos, que dificulta el mantenimiento de las colonias de bófilos micrófilos en el medio ambiente. Es una de las ventajas también de esta especie. La toma de muestras sanguíneas, coloqué estas imágenes referenciales, bueno, esa soy yo, estábamos haciendo un despistaje de brucelosis, ¿de acuerdo? Es importante porque como son animales que por su alta rusticidad, muchas veces no presentan signos clínicos. Entonces, es importante al momento del ingreso de un rebaño nuevo, es importante realizar este manejo, ya que así podemos evitar posibles enfermedades.
La toma sanguínea tiene gran importancia ya que ofrece información adicional al zootecnista o veterinario para realizar un diagnóstico más preciso que conducirá al tratamiento específico, es decir, al tratamiento de la causa determinante de la enfermedad. En lugar de un tratamiento exclusivo, de los síntomas de esta, el 70% de las decisiones médicas se basan en resultados del laboratorio, lo cual hace necesario que las muestras se obtengan de forma correcta, tomando en cuenta requisitos necesarios para que se puedan utilizar. Por lo general, se deben realizar tomas de muestras sanguíneas para la determinación de enfermedades virales y bacterianas antes mencionadas. Es muy importante esto, ya que a simple vista no podemos detectar las enfermedades, entonces es por ello que el diagnóstico laboratorio se debe realizar antes de entrar al rebaño, un lote nuevo, cuando llega el momento del sacrificio, y simplemente exámenes de rutina. Las exploraciones rectales, muy importantes también, las palpaciones rectales. La palpación rectal en vacas y búfalas es una práctica o método físico utilizado desde hace muchos años. Consiste en introducir la mano por el recto de la hembra, o bien en este caso de bufalina, el cual es lo suficientemente elástico que permite la exploración de diferentes órganos del aparato reproductivo, lo cual podemos determinar los diferentes tipos de estado fisiológico, la funcionalidad ovárica, para el momento del ciclo estral, saber si ya están estrando, la gestación y cómo va la gestación, o patológicas como los priometras, quistes, aplasias sementarias y otras. Además, esto se utiliza en bubillas que van a entrar a reproducción, muy importante, para determinar si tienen todos los genitales completos, en orden y desarrollados. Por esta razón, la palpación no se debe hacer únicamente en épocas cercanas, que es un error que tenemos, que no realizamos la palpación constantemente. Y es algo que se debe hacer porque así detectamos eventos reproductivos sino que se tiene que practicar con cierta regularidad para efectuar un mejor diagnóstico y llevar un registro más preciso. Incluso al momento del parto también quedan restos del material placentario, que eso también influye, también puede ocasionar infecciones dentro del tracto uterino. Por eso debemos tomar en cuenta muy bien esto, de que todas estas exploraciones se deben realizar de manera seguida. Por último, creo que sí me tomé los 30 minutos. Por último, una de las recomendaciones para terminar, para poder contar con todas estas potencialidades que posee esta especie, es necesario el proveerles de ciertas condiciones mínimas que podemos catalogar como el correcto manejo de la especie, ya que no son más que buenas prácticas, las cuales consisten en la toma de decisiones acertadas y no en acciones ejecutadas. De estas condiciones mínimas, y a su vez a la práctica, se recomienda que debe haber buena alimentación, sanidad, control de higiene, instalaciones apropiadas, personal entrenado, programa genético y de selección adecuado, capacitación empresarial, programas de manejo acordes a las condiciones ambientales de la región. Y por último, y muy importante, garantizar un plan de manejo adecuado, en el cual permite la utilidad de control de inventarios, controles productivos y reproductivos, herramientas para el mejoramiento genético, control genealógico y evaluación de los mismos. Nosotros acá en nuestro país, como antes mencioné, tenemos una cantidad bastante considerable de búfalos, 2.100.000. Incluso cuando ya los productores empezaron a darse cuenta de las bondades de esta especie, muchos productores bovinos se cambiaron a bufalino. Tanto así que nosotros acá en nuestro país tenemos un polo lechero conformado por cuatro grandes fincas bufaleras, de las cuales de allí se sale la empresa importante, una empresa importante que se llama Bufalinda, Lácteos La Bufalinda. Este tipo de lácteos, hay diversidad de productos como el queso blanco, queso mozzarella, queso burrata, queso azul, y de esa empresa se distribuye a todo nuestro país. Ese pueblo lechero se encuentra en mi estado, en el estado donde estoy ahorita, y hay un gran trabajo, hay un trabajo muy bonito, ya que ellos se dieron cuenta de que sí podían producir, de que sí podían sacarle provecho a la especie, y ellos colocaron o hicieron esa gran empresa, la cual le surte, por decirlo así,
a todo nuestro país e incluso exportan también a otros países de América Latina, si no estoy equivocada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una especie bastante interesante. Se necesitan menos litros de leche para producir queso. Es un animal rústico, muy resistente a muchas enfermedades, como también por sus hábitos Muy interesante, doctora, su presentación. Nuestro país casi es eminentemente ganado bovino lo que producimos. Sin embargo, tenemos muchas áreas en donde el búfalo podría darnos muy buenos resultados y adaptarse muy bien. Por eso el tema que usted nos ha traído hoy pues, es de gran importancia porque es un rubro en el que es favorable que podamos incursionar. Yo, de igual manera que mi compañera, pues estamos invitando, sobre todo aquellos territorios que tienen condiciones para la crianza de búfalos, como es, digamos, la parte de trópico húmedo, la zona atlántica, estos telecentros que están conectados o las zonas más bajas del país, en las que son colindantes a los lagos, les invitamos a que hagan sus consultas y podamos escuchar las experiencias de la doctora y las recomendaciones de ella. Dejamos abierto entonces el espacio para que puedan hacer sus consultas o sus preguntas. Disculpa que le interrumpa, me gustó mucho saber que tienen las posibilidades y que tienen el clima para tener este tipo de animales. De verdad, es como antes les mencioné, hay que invitar a los productores a que se cambien a ganado bufalino, porque es una mejor alternativa, mejor producción que el bovino, por supuesto, y lo que nosotros queremos es que la conversión alimenticia sea más rápido, y con este animal es capaz de degradar un forraje de mala calidad, convertirlo en kilogramos de carne, que es lo que a nosotros nos interesa, y en producción lechera. Pienso que allí ya hay una ventaja enorme. Eso es importante, que ustedes sean que extiendan todo este tipo de experiencia y todas estas bondades que ya antes mencioné, para que sus productores se animen. Y bueno, nosotros estamos aquí prestos para cualquier cosa que necesiten, apoyo, capacitación, estamos a la orden para atenderlos. Y bueno, ojalá podamos mandarle unos búfalos de acá, que tenemos unas razas muy buenas, tenemos razas productoras lecheras increíbles, que podemos sacarle bastante provecho a eso. Y felicitarla pues por su presentación, porque es muy interesante y la verdad que para mí es algo pues novedoso, porque en nuestro país pues muy poco se ve esto. Yo solamente lo he visto en la parte del Atlántico, y me llamó la atención mucho eso que dicen que son animales muy dóciles. Por lo general uno cuando los ve, tal vez por lo que son bien rústicos, tenés esa noción como que es un animal agresivo. Entonces ya en parte como que ese mito, esa parte, pues ya queda fuera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir sí, acá se dejan agarrar fácilmente, puedes tocarlos como unos perros también, así que por esa parte, eso de agresividad, no, que va. Incluso nosotros para el año, acabo de recordar, para el año 2016, tenemos un rebaño pequeñito de 50,000 cabezas nada más. Y cuando empezamos a invitar a los productores a cambiarse a este tipo de especie, del 2016 hasta hasta el año presente, pues de 2020, aumentamos de 50,000 a 2.100.000. Y creo que hay más. Solamente que, bueno, esta fue una estadística que dio el presidente de Cría Búfalos, que es la asociación más importante que tenemos acá, de bufaleros y de productores bufaleros, y entonces indicaron que solamente habían, bueno, por lo pronto habían 2.100.000, pero para mí siento que más, porque cuando el productor, como antes mencioné, se dio cuenta de que se podía obtener muchísimas más cosas o a más alto rendimiento con esta especie, con el vacuno, todos se cambiaron. Entonces, no es malo, es un animal bastante productivo, que es lo que a nosotros nos interesa. Okay, muy bien, muchas gracias. No sé si compañero Luis tiene algo más que hacer mención. Doctora, en cuanto al hábito de consumo,
No hay mucho, no es muy reacia la gente a aceptar la carne o los productos derivados de búfalo. Con respecto a la carne de bovino, no han tenido ese problema. Es lo mismo, la carne, incluso esta carne tiene un poco más de sabor, porque tiene un poquito más de grasa, pero la carne de búfalo es igual que la carne de vacuno. Puedes comerte un filet de carne de vacuno y piensas que, de búfalo y piensas que es de vacuno. El sabor es igual. Y la leche, incluso como antes mencioné, es un poco más grasa, pero también el sabor es similar a la leche vacuna. O sea, no hay, en eso no hay diferencia, una diferencia abismal. Pues. No es que la carne sabe mal, no es que es más dura, no es que es más negra porque ellos son negros, no, nada de eso. La carne es excelente, es blanda, tiene un buen sabor, tiene una grasita muy rica y la leche igual. También tiene, te repito, no es una diferencia abismal, o sea, la leche de búfala, un poquito más grasa, pero el sabor es increíble, como la de vacuno. De acuerdo. Bueno, es una excelente iniciativa que creo que vendría bien para nuestros productores, sobre todo aquellos que producen en áreas que son inundables. Creo que sería excelente y que a lo mejor se tome en consideración como parte del intercambio de material genético que se está aperturando, digamos, a partir de estos encuentros. Entonces le agradecemos, ha sido muy enriquecedora y bueno, esperamos que pueda escuchar también las ponencias de nuestros colegas. Claro que sí. Hay una pregunta. Y quizás, bueno, hay una pregunta ahí en el chat. Sí, hay una pregunta de los compañeros de Huigalpa, ¿verdad? De la zona intermedia de nuestro país, donde hay bastante producción, ¿verdad?, de ganado bovino. Entonces ellos nos preguntan, bueno, más o menos nos mencionan acá y después hacen su pregunta. En Huigalpa se dio una experiencia con búfalos en las costas del lago y hubo una mala experiencia debido a que estos animales, eran furiosos y causaron daños a la población y a los pescadores. ¿Cómo se hace para domesticarlos? Entonces ellos nos hacen esa pregunta con relación a esa situación y después nos hacen la siguiente pregunta. ¿A cómo se cotiza el precio del kilo de carne en el mercado internacional? Ok. Bueno, de verdad me extraña un poco que sean furiosos, como dicen allí. Es primera vez que lo escucho. Tengo bastante experiencia, incluso trabajé en varias fincas bufalinas y de verdad no tenían este tipo de conductas, ¿no? Quizás hubo un factor de adaptación, que eso sí afecta mucho en lo que es la parte del carácter, por decirlo así, del animal, cuando no se adapta, cuando no se siente cómodo, cuando no está en el ambiente al cual está acostumbrado, existen este tipo de conductas. Por eso es que es importante tomar en cuenta el clima, los climas tropicales, subtropicales, si tienen, porque la característica más importante de ellos es que son semiacuáticos, pues necesitan su laguna, su charquito, necesitan su piscina, como decimos nosotros acá. Entonces, cuando no le damos ese tipo de hábitos, cuando no se adapta como tal, existen este tipo de conductas. Quizás fue un factor de adaptación que influyó de esa manera, el cual ellos pudieron tener este tipo de conductas. Con respecto a la otra pregunta, el precio de la carne internacional, pienso que eso va a variar, depende de las asociaciones ganaderas y todo aquello, y va a depender de cada país, creo, no sé cómo nos podemos manejar en ese precio de la carne internacional. Bueno, ok, está bien. Pero tal vez en el mercado local, ¿verdad? Que comercializan la carne de los búfalos, tal vez sí nos podría decir un precio estimado, ya sea en peso bolivariano o un poco equivalentes tal vez a dólares, tal vez, para poder hacer un poco la relación y tener una idea. Acá nosotros,
En el mercado local, como mencionas, nos vamos en dos tipos o sea, ¿cómo te explico? O sea, se vende el kilo de carne en pie, o sea, con el animal en pie, vivo pues, o ya el kilo de carne ya el animal muerto. Entonces, el kilo de carne en pie está de 1 a 1.5, acá, 1.5 dólar, pues, dólares. Y que en bolívares serían 400, 700 bolívares. 700 bolívares soberanos, que es lo que nosotros, nuestra moneda. Y, pero en dólares 1 a 1.5. Y en pie, en ya el animal muerto, 2 a 2.3 el kilo. Ok, muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Por haber contestado las preguntas y también despejar nuestras dudas que teníamos al respecto de este tema. Entonces, igual la invitamos a que continúe con nosotros, ¿verdad? Acá en este intercambio de experiencia. Claro que sí. Y ahora pues vamos a tener las presentaciones por parte de Nicaragua, donde estará el doctor Brian Mendieta, decano de la Facultad de Ciencia Animal de la Universidad Nacional Agraria, abordándonos su presentación relacionada a la alimentación y nutrición del ganado bovino. Entonces, vamos a cederle, ¿verdad?, la palabra al doctor Brian Mendieta, que también va a estar acompañado del profesor Nadir, quienes de manera conjunta nos van a estar desarrollando esta presentación. Buenas tardes, profesores. Le dejamos el espacio para que ustedes desarrollen su presentación. Ok, bueno. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Ha sido un placer escuchar a la colega de Venezuela con un tema tan interesante. Y bueno, esperamos que podamos desarrollar algunos temas en conjunto en algún momento. Nosotros vamos a presentar, según fue solicitado, el tema de alimentación en tiempos de pandemia. ¿Sí? Mira. Okay. Sí, se ve. Ok, bien. Rápidamente, ¿verdad? Lo que tenemos que hablar un poco en este sentido es que nosotros como región mesoamericana, y quiero hacer mención que lo que voy a hablar acá tiene que estar muy regionalizado a las condiciones particulares nuestras. Y nosotros tenemos varios problemas que afectan nuestra producción ganadera. En primer lugar, tenemos una variabilidad estacional, que nosotros le denominamos verano, pero realmente es una sequía estacional. Año con año estamos teniendo problemas que tienen que ver con el efecto del niño y o la niña. Antes era el efecto del niño, luego era el efecto de la niña, ahora en un mismo año tenemos ambos efectos. En el mediano plazo hemos sufrido los embates del cambio climático, tanto en la reducción como en el espaciamiento de la precipitación, el aumento de temperaturas y luego también algunos problemas relacionados con los intervalos de radiación solar. Y ahora pues luego tenemos el tema del COVID. En este tema particular yo quiero hacer mía las palabras de FAO, donde FAO identifica que, bueno, si bien es cierto el tema de la pandemia fue muy orientado a la salud humana y se dejó de lado la agricultura, realmente ahora comenzamos a sentir que parte de esto está afectando los sectores agroalimentarios en toda su cadena. Es así que FAO hace un llamado, y yo lo pongo en negrita en la pantalla, hace un llamado a satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de la población, pero además hace un llamado a enfocarnos en los pequeños productores, en los más vulnerables. Si esto es así, y producto del trabajo que nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo, pues tratamos de dar algunas alternativas que puedan responder a estas realidades. Ustedes ven en pantalla fotos que pueden ser tanto en Chinandega como en Tulí, como en Huidalpa, en cualquier lado. Esa es una realidad que nosotros tenemos año con año, ¿verdad? Tenemos algunos problemas, además, que tienen que ver con el manejo. Podemos ver esto acá, estas son fotos de la vertiente Caribe, en donde estamos viendo un serio deterioro de los suelos. Y también entonces tenemos el otro efecto. Por algún lado decimos, bueno, no hay suficiente agua para que se produzca el pasto y que las vacas coman, pero por el otro lado tenemos esta situación que vemos en pantalla,
¿verdad? Un exceso de agua que hace que los pastizales se inunden y las vacas anden casi como manatíes tratando de comer algo, ¿verdad? Pueden ver esto acá, esta es carretera a León, entonces pareciera que fuera un río, pero efectivamente esos son potreros, entonces es imposible que los animales puedan comer. Esa es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos año con año. Y si esto es así, entonces nosotros tenemos que plantear algunas alternativas. Me hice acompañar de mi colega, el doctor Reyes, con quien he trabajado ya por casi 20 años en el trabajo de la identificación de alternativas de alimentación. Y estas que vamos a presentar acá son algunas de las que nos han dado excelentes resultados. Quiero mencionar que muchas de estas alternativas tienen que ver con la identificación de algunos recursos no convencionales, ¿verdad? No es el tema de los pastos mejorados, etcétera, sino que tiene que ver con el uso de árboles y arbustos forrajeros para la alimentación animal. Y esto está diseñada, esta presentación, en función de presentar aquellas cosas que puedan ser producidas en la finca, porque si estamos hablando de la alimentación animal en un contexto de pandemia, nosotros debemos de estar claros también que tenemos una situación relacionada al distanciamiento social que tiene que haber dentro de los actores de la cadena agroalimentaria. En este sentido, entonces, algunas de las alternativas que nosotros tenemos, quise empezar con esto del uso de jícaro, precisamente porque fue un trabajo conjunto que relacionamos, que desarrollamos con algunos colegas del INTA, ¿verdad? Esto fue en la zona de San Francisco Libre, una zona bastante seca, pero donde existe una gran abundancia de jícaro, Crescentia lata, o Crescentia cujete, cualquiera de las dos. Jícaro sabanero, y que también tengo conocimiento, está presente en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Básicamente lo que nosotros hicimos fue tomar los frutos frescos, incluirlos en ensilados con sorgo, y tuvimos un efecto bastante interesante, precisamente producto de la cantidad de carbohidratos fácilmente fermentables que tiene el fruto de jícaro, y que nos elevó los contenidos nutricionales del ensilaje del sorgo puro. Este era un sorgo de avena café, ¿verdad? Que se estaba trabajando en ese momento, y nos dio excelentes resultados, sobre todo porque estábamos utilizando un recurso que de otra forma no tiene una mayor utilidad en regiones características de llano seco. Luego otras pues tienen que ver con el uso de el follaje de algunos árboles o arbustos forrajeros, ya sea fresco o ensilado. Esto que vemos en pantalla son algunas experiencias que nosotros desarrollamos con el uso de el follaje fresco de moringa o marango para los nicaragüenses, ¿verdad? En la parte superior izquierda ustedes pueden ver el suministro de forraje fresco, que en algunos casos, cuando estamos trabajando con vacas lecheras que tienen 2 ordeños, pudiera dar algún olor a la leche. Sin embargo, entonces lo que desarrollamos fue el segundo trabajo, el que pueden ver ustedes en la esquina inferior, que fue el ensilaje. Entonces, en el caso del ensilaje, nosotros nos evitamos todo el olor, y de hecho tuvimos un resultado interesante que tuvo que ver con la percepción del sabor, olor y color de la leche de ese tipo de vaca alimentada con ensilaje de marango, y que tuvo muy buena aceptación por parte de los jueces no calificados que estuvieron evaluando los productos. Este tema del marango nosotros lo hemos trabajado muchísimo a lo largo de los años y a todo lo largo y ancho del país. Esto que ustedes pueden ver acá es una finca de un productor en la zona del occidente de nuestro país. Este señor pues básicamente lo utilizaba para la alimentación de cerdos, tal como ustedes pueden verlo ahí. Son algunos de los trabajos que hemos desarrollado, nos dio un excelente resultado, y además lo interesante de las fotos aquí presentadas es que cada quien comenzó a desarrollar las tecnologías y a las adecuar las condiciones particulares de cada quien. En este sentido, un señor decía, bueno, yo estoy muy mayor, nosotros trabajamos las plantaciones en poblaciones más altas, poblaciones muy densas y con una altura de corte de 45 centímetros. Él decía, yo no puedo agacharme, yo estoy bien, así que las dejó a 1,20 m, que era más o menos la altura de su pecho. Como ustedes pueden ver en la parte superior, él lo que tenía eran arbolitos y él iba cortándolo. Así que él cada mañana se levantaba. Desafortunadamente el señor ya falleció, su esposa continúa con esa práctica. Él cortaba el follaje, lo picaba y se lo suministraba hasta un 40 a 50%. Son cerdos que pueden ver ahí en la calidad de los cerdos con los que él estaba trabajando.
Para que no se crea también que el tema de la moringa o marango es exclusivo de bovinos, aquí tenemos algunas otras experiencias que tuvimos con ovejas, ¿verdad? Estuvimos midiendo leche y tuvimos muy buenos resultados. Todo esto nosotros lo comenzamos a probar en dietas convencionales en las que se utilizaba concentrado, en algunas otras en las que se utilizaban los pastos y forrajes convencionales, henos o ensilajes normales, y en este caso nosotros incluíamos el marango. Desarrollamos otras experiencias también. Estas que pueden ver acá son fotos de la finca Santa Rosa, propiedad de la Universidad Nacional Agraria, donde nosotros desarrollamos un sistema en el que teníamos un colchón de pasto estrella, como el que pueden ver aquí, en plantaciones de moringa oleífera para producción de semillas. Hago la mención de que era para producción de semillas porque eso significa que los árboles estaban en esa plantación en particular a 3 metros entre árbol y árbol. Eso significaba que había suficiente luz para que se desarrollara el pasto estrella que estaba en la base. Los terneros comían y no nos dañaban la planta, porque ustedes pueden notar que no alcanzan las ramas, ¿verdad? Luego, cuando hacíamos poda, pues simplemente la dejábamos en el suelo y ahí sí ellos la podían aprovechar. También nos llena mucho de orgullo decir que fuimos el primer país en el mundo en publicar artículos científicos alrededor del ensilaje de marango. Empezamos trabajando con ensilaje de marango y Taiwán, algunos trabajos que hicieron de ensilaje de marango al 100%. Los últimos trabajos que fuimos desarrollando fue con maíz, cauquí, con marango. Y, por ejemplo, acá pueden ver ustedes algunos resultados interesantes donde nosotros podíamos ver que efectivamente en aquellos tratamientos en los que nosotros teníamos marango y caña de azúcar, en este caso, es donde nosotros teníamos los mejores resultados, tanto en proteína bruta como en el caso de la fibra y energía, por supuesto. Con todo esto del marango, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de ser bastante breves para que no nos extendamos mucho y sobre todo para que podamos desarrollar la interacción, que es lo que más nos interesa. Hemos desarrollado algunos trabajos con los bloques multinutricionales. Los bloques multinutricionales han mostrado y demostrado a lo largo del tiempo ser una excelente alternativa para la alimentación en época seca, en época de problemas, sobre todo porque estos bloques son fáciles de transportar, suplen una buena cantidad de los nutrientes que se necesitan para la fermentación luminal, y nosotros desarrollamos varias cosas. Tratamos de ver todas las utilidades que podríamos tener con la moringa. Eso que ustedes pueden ver en pantalla es harina de hoja en primer lugar, y luego la harina de hoja se incorporaba a los bloques multinutricionales. Y eso podemos ver acá algunos resultados. Esa presentación les queda ahí, así que como pueden ver ahí tenemos diferentes alternativas, diferentes fórmulas. Interesante de esto también es que a veces cuando estamos pensando en moringa, estamos pensando en el uso de la hoja. En este caso, como ustedes pueden ver, nosotros también, como teníamos plantación para semilla, lo que hicimos fue tomar la silicua, la vaina. Realmente no se llama vaina, pero aquí para hacerle la exposición amplia, ¿verdad? Le vamos a llamar vaina. Entonces, la vaina seca, nosotros también la utilizamos, como ustedes pueden ver en estas presentaciones acá. Eso es lo que nosotros obteníamos después de las cosechas de semilla. De repente, eso se considera basura. Alguna gente la ocupaba como fuente de combustible, pero nosotros decidimos procesarla y obtuvimos excelentes resultados también con los bloques multinutricionales. Luego dijimos, bueno, aquí está esto que es para pequeño productor, pero ¿qué pasa con el mediano productor que produce 10, 12, 13 litros de leche y que está bien enfocado alrededor del uso del concentrado? Entonces desarrollamos ese trabajo que está ahí. En la foto también está una colega del INTA, Regina. Ella desarrolló todo ese trabajo con nosotros para la elaboración de ese tipo de ingredientes. Eso es lo que nosotros llamamos concentrado. Ustedes pueden ver la bolsa que está en la parte inferior. Eso es un concentrado de hojas de excelente calidad. Ojo que hacer el concentrado no es solo sacar la hoja, cortarla y ponerla al sol, como alguna gente pretendió hacer. Eso nos da muchísimo el material. Pero lo interesante de esto es que con eso nosotros pudimos luego incorporarlo a alimentos concentrados, esos que ustedes pueden ver allá. Y increíblemente eso nos mantuvo el nivel de producción de leche
en 13.5 y 14 litros de leche a lo largo del año, comparado con concentrado comercial. Es decir, no tuvimos ninguna reducción en la producción de leche, no tuvimos ningún efecto en la calidad de la leche. Y tuvimos un efecto positivo en los sólidos totales y en grasa, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Ya este es un comercial. La Universidad Nacional Agraria ha desarrollado muchos trabajos. Este es uno de ellos, una de las guías técnicas que nosotros desarrollamos y que ustedes pueden encontrar. Entonces, la primera tecnología que vamos a hablar es una tecnología que recibe el nombre de FES Moringa. FES significa fermentación en estado sólido. Es un proceso biotecnológico que se puede realizar de manera artesanal, de manera semi-industrial o de manera industrial. ¿En qué consiste esa tecnología? Bueno, utilizamos primero todo el material de la caña de azúcar, en cuyo tallo se encuentra una levadura, la Saccharomyces cerevisiae. A esa caña nosotros le agregamos una mezcla de sulfato de amonio, urea, sal mineral, pero también le agregamos un cultivo que nosotros preparamos de Saccharomyces cerevisiae. A esto le agregamos posteriormente hoja de marango, agregamos un poco de semolina, agregamos melaza, lo mezclamos y lo dejamos fermentar aproximadamente durante 36 horas. Controlamos que la temperatura no pase de 33 grados. El contenido de humedad del material debe estar entre un 60 a un 70%, y eso nos garantiza que en este proceso aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno, obtengamos al final, como pueden observar en la parte inferior de la primera filmina, obtener una harina. Esa harina le hemos llamado FES Moringa, y tiene un contenido de proteínas del 33%, el cual se puede utilizar de manera directa o como un ingrediente más para la formulación de concentrado. Esto lo hemos probado ya en bovino, en cerdo y en diferentes especies. En la segunda filmina tenemos otra tecnología que se llama producción de jugos de bacterias ácido lácticas como aditivo para la producción de ensilada. ¿Por qué es importante esto en tiempos de pandemia? Porque precisamente los costos de algunos aditivos se han incrementado. Estos aditivos generalmente se encuentran en el comercio como microorganismos eficientes y los podemos producir a nivel de finca. En este caso, en la parte derecha, ustedes pueden observar la producción de un jugo de bacteria ácido láctica utilizando precisamente yuca, pero se puede utilizar malanga, se puede utilizar papa, se puede utilizar pasto. ¿Esto qué consiste? Se pesan 200 gramos de yuca, a esos 200 gramos de yuca se le agregan 600 mililitros de agua destilada. Todo esto se pone en una licuadora, se pone a licuar, luego se filtra. Una vez filtrado el material, se coloca en un recipiente, se le agregan 6 gramos de melaza y esto se deja fermentar durante 3 días a temperatura ambiente. Esto más o menos cuando se pone a fermentar tiene un pH aproximadamente 6 y en 3 días el pH tiene que estar entre 3 a 4.2. Una vez que tenemos ese tipo de pH, colocamos 1 litro de este jugo de bacteria ácido láctica en una bomba de mochila de 20 litros y con eso asperjamos 1 tonelada de material. Y eso nos va a ayudar entonces a que se dé una fermentación láctica y tengamos un ensilaje de mejor calidad. Otra tecnología que hemos probado es un extracto foliar que lo utilizamos como nutracéutico. En la primera filmina de la izquierda, ustedes pueden ver cuáles son los productos activos que se han identificado en el extracto foliar de moringa, que se llaman niacinicin, niaciridin y niacirin. ¿Con qué fin hemos utilizado? En algunos países, probablemente muy próximamente en el nuestro, están prohibidos la utilización de antibióticos promotores de crecimiento en pollos de engorde. Y entonces nosotros decidimos utilizar el extracto foliar de Moringa oleífera como nutracéutico para sustituirlo. Pero además el extracto foliar de Moringa oleífera es muy rico en algunos carotenoides, tales como la luteína, la zeaxantina y los carotenoides. ¿Qué se hace normalmente en la alimentación de pollos de engorde? Se colocan estos carotenoides que son producidos de manera artificial y que reciben el nombre de etilester del ácido apocarotenoico. Sin embargo, en el extracto foliar de moringa están presentes de manera natural. De tal manera entonces que hicimos una prueba
y en los pollos, en la segunda filmina, los pollos de la izquierda recibieron concentrado comercial más ribofloxacina al 10% en el agua de bebida. ¿Qué pueden observar en la foto? Que los pollos que recibieron el concentrado comercial tienen las patas y los tarsos de color pálido y las crestas pálidas. Sin embargo, las que recibieron el extracto foliar con niveles de inclusión del 5% en el concentrado, ustedes pueden ver que el color es anaranjado. Pueden ver también que la coloración de la cresta es un rojo más intenso. Pero además pueden observar que el color de la piel, siempre en la filmina de la derecha, pueden observar que el color de la piel es anaranjada. Eso es indicativo en otros países de pollos de mejor calidad desde el punto de vista sanitario. Y esto es un producto que lo tenemos en la finca y que no necesitamos comprar en la filmina de la derecha pueden observar otra tecnología que hemos generado que se llama fermentación anaeróbica. La primera era aeróbica, fermentación anaeróbica en estado sólido de desechos de pescado. Los desechos de pescado son vísceras, cabezas y restos de fileteado, que tienen un problema porque se convierten, cuando son mal manejados, como lo que ocurre en nuestro país, en un problema de contaminación. Un problema de contaminación del paisaje, contaminación odorífera, contaminación de fuentes de agua por la cantidad de fuentes que producen. Eso en las ciudades. En el caso de la pesca artesanal, muchas veces estos son depositados a la orilla de la playa. Y esto es el turismo y actividades recreativas que se realizan en la playa, pero además producen contaminación odorífera y a fauna nociva. Y no solamente los desechos, en la parte de la filmina de la derecha también pueden observar algunas especies que no son de interés económico, pero que son capturadas durante la pesca artesanal. Y no tienen interés económico porque no se comercializan y no hay hábito de consumo de estas especies. Entonces, estas especies de peces, al descomponerse, debido a su alto contenido de humedad y materia orgánica, pues se convierte en una fuente potencial de contaminación. ¿Qué hemos hecho entonces con esta tecnología? Tenemos una empresa muy cerca aquí de la facultad, por razones obvias no vamos a mencionar el nombre, ellos producen aproximadamente 2 toneladas diarias de desechos de pescado. Nosotros tomamos esos desechos de pescado que no tienen valor comercial, los molemos, a ese le agregamos melaza, le agregamos lactobacillus, tratamos de que sea lactobacillus casei, lo producimos a partir de suero de leche. Ustedes pueden ver en la parte de arriba, en la penúltima foto, cómo queda ya mezclado el color café, ya mezclado el desecho de pescado con la melaza y el lactobacillus. Luego le agregamos, en este caso nosotros utilizamos cebolina para llevar el contenido de humedad de esos residuos a aproximadamente entre un 40 a un 50%. Una vez que tenemos eso, lo depositamos en un recipiente, lo compactamos, ponemos un sello de cal de aproximadamente 1 centímetro de cal, construimos una cámara de fermentación, un pequeño tubo que permite la salida de los gases de fermentación, pero impide la entrada de oxígeno. Al final de 42 días obtenemos lo que ustedes observan de color anaranjado, de muy buena calidad, lo secamos y obtenemos una harina que tiene un 30% de proteína bruta, que lo podemos utilizar como ingrediente para concentrado y podemos competir en cuanto a precios con la harina de pescado que producen algunas empresas. Muchas gracias. La presentación que teníamos que compartir con el doctor Brian. Podemos reconocer porque casualmente hace 2 años grabamos un muchacho que se llama, trabaja con ustedes, Alexander Benavides, hermano de mi amigo Benavides, que ya se fue, y que con su experiencia en el norte, con 14 fincas, logró identificar más de 50 genotipos en cruzamiento y que están compartiendo registros, pues en alguna medida. Entonces yo recuerdo que una vez te comentaba que si le queremos hacer, como decimos en el buen nicaragüense, un buen volado a los productores, incluyamos un capítulo en la disposición de ganado, que sea exposiciones de actos bajo registro, y que si nos ponemos a revisar las fincas que están llevando las famosas FIT, vamos a juntar más de 200 fincas, seguro estoy.
¿verdad? Y que la experiencia que ahí se está capitalizando no la estamos aprovechando. Y si la estamos aprovechando, al menos yo espero, me disculpen si me equivoco, pudiéramos potenciarla en la dirección que está, y si hay necesidad de cambiar un poco el rumbo para bien, perfecto, pues. Porque trabajar, si en 14 fincas encontramos el doble, el triple de genotipos, se imaginan la cantidad de genotipos que vamos a encontrar en todo el país, al menos en esas más de 200 fincas que posiblemente tengan. Entonces, creo que cabe aquí, como lo dije una vez en la Radio Corporación y en otras instancias, Ganadería necesita tratar el asuntito de ordenamiento en alguna medida, pues, y si ya se está tratando, pues, ver qué cosas hacen falta, pues, y estamos a la orden desde la universidad, y que ustedes lo saben, para que le podamos contribuir de manera nacional. Entonces, veamos las láminas que les traje y el capítulo de ganado reina, pues, que es un resumen prácticamente de lo que nosotros realizamos hasta el 2008, y que efectivamente, pues, nos puede dar alguna guía. La genética para reproducción del ganado bovino pasa por muchos aspectos, como ven aquí el contenido que vamos a tratar, ¿verdad? De los géneros, las especies, la clasificación económica, la utilización de raza, ¿verdad? La herencia, el medio ambiente y algunas complicaciones que se pueden dar. Los criterios de selección, pero más que criterios de selección, yo diría los criterios de utilización para selección, ¿verdad? Nicaragua se da el lujo de tener recursos genéticos de todo tipo, y nos hemos dado el lujo de importar una serie de razas, y que en ganadería bovina de doble propósito más del 85% es de este tipo de ganado, porque son un sistema de cruzamiento con genotipos indefinidos, y que tienen una diversidad de complicaciones, como es manejo, alimentación. Casualmente la exposición de mis colegas aquí, Nadir y Brian, pues hablaban de algunas alternativas. Y que en alguna medida, si está en el sistema ganadero, es porque resuelve algún problema, no simplemente el productor por estar, pues. Entonces, debemos de atacar, uno, eso. Dos, les quiero compartir con ustedes que la universidad, a través de la Facultad de Ciencia Animal, logramos conseguir un hato pequeño de 20 vaquillas pardo suizo. ¿Y por qué pardo suizo? Porque pardo suizo se utiliza más del 50% de los cruzamientos en ganado de doble propósito. Lo vimos en Camapa, lo vimos en Matiguá, lo vimos también aquí en la tesis que hizo Alexander en el norte, en 15 fincas, lo estamos viendo, ¿verdad?, con otras experiencias. Y creo yo que en la medida de lo posible, si ese es el que está utilizando mayormente el productor, entonces enrumemos las investigaciones y las experiencias con ese tipo de ganado, que no significa que sea el 100% de la solución, pues es parcialmente una solución, ¿verdad?, o alternativa de solución, y que ellos posteriormente te pueden decir, pues, si va por ahí o no va por ahí el rumbo. La FID me parece que pudieran potenciar esto, ¿verdad? Las limitaciones de recursos también son otro problema. Lastimosamente, suelos, infraestructura, el problema de la producción de sementales sigue siendo un eterno problema del sistema de doble propósito. Un año el productor compra un buen toro y aumentó a 6 litros, de 4 a 6, de 4 a 5, pues el promedio es 4 más o menos. Y las vaquillas que le nacieron son buenas, pero en el siguiente compra de sementales adquiere un hato que en lugar de mejorarle le regresa para atrás, y entonces un paso para adelante, ¿verdad?, y 2 pasos para atrás. Es un eterno problema en la producción bovina, el problema de los toros, y que a través de la tecnología que ahora estamos manejando, que me gustaría discutir en otro momento, a través del semen sexuado y programa de producción de toros en esas fincas FIT que tienen registro, puede ser una alternativa, ¿verdad? O en la finca o en los actos de mejoramiento genético que ustedes están con el INTA organizando. Ya me di cuenta lo de porcino, lo de aves, que también le podemos meter un poco de esfuerzo, pero en bovino, por las razones económicas obvias, pues merece una atención particular. También tenemos
que hay que manejar conceptos básicos, pues, etapas de cría, etapas y dependencias del cría, el comercio, el desarrollo del rumen y demás, que el productor yo no quiero ser pesimista en esto, pero nos dimos cuenta en Camoapa hace 8 años, 7 años, que el productor maneja sus conceptos, pero equivocadamente los utiliza, y creo que hay que alfabetizar en ciertos aspectos. Nos dimos cuenta bastante que al antibiótico le dicen antiparasitario, al antiparasitario le dicen antibiótico, etcétera. Pues entonces, creo que hay que esforzarse un poco más, y también yo, de manera muy voluntaria, me ofrezco en apoyarlo, en hacer como una cruzada alfabetizadora ganadera, pues no sé cómo llamarle. Aquellos que tienen un bajo nivel, aquellos que tienen un nivel aceptable, pues si quieren participar igual. Entonces, los conceptos básicos los tienen que manejar. Desarrollo ruminal es condición sine qua non, ¿verdad? Y todo eso lo tiene que manejar el productor. Eso no solamente va a ayudar a genética, va a ayudar también al uso del producto y subproducto, como las alternativas que pusieron ahí mis colegas. ¿Y qué tipo de animales podemos usar? Otro concepto son las etapas y la dependencia que tiene genética, que es la selección, los criterios utilizados pues, en cada etapa, que son biológicos, económicos, ecológicos y sociales. Pues. Y aquí el mejor ejemplo que yo puedo utilizar es el ganado que más me gusta. El ganado reina no se acepta porque para el productor es muy pequeño. Y entonces los terneritos nacen tan pequeños que le parece que no los va a poder vender, que le parece que le van a morir, la vaquita es estrecha todavía, hay que mejorar el tajo de la vaca, como decimos de manera popular. Pero hay que mejorarle el tamaño, el peso y demás, que es más fácil que con producción de leche, porque sus niveles de herencia son mayores, anda de 0.3 a 0.6, son altos, medianos a altos, mientras que producción de leche es de bajo a mediano y reproducción es casi cero. Sin embargo, el productor no acepta el Jersey y el Reina porque son muy chiquitos. Y entonces te hacen la pregunta de los 100 pesos, póngase en mis zapatos, si te va a vender esa vaquita, le va a costar venderla. Y la vaca, de doble propósito, que sea desecho, es ingreso porque la vende al matadero. Pero una serie de cosas que tenemos que manejar nosotros como criterio enlazado con el criterio del productor para poder encaminar o enrumbar la ayuda hacia el mejoramiento de la ganadería, que no solamente es genético, es un mejoramiento de la finca en general, el mejoramiento incluso del pensamiento del ser humano que vive de este negocio. Y como les decía, razas para tirar para arriba. Aquí ha venido pardo suizo europeo, si solo falta el pardo suizo alienígena. Nos hemos dado ese lujo como país a través de las importaciones, de las exposiciones de feria que tienen también un acometido, que no está perfecto, pues, pero busquemos la perfección, pues, que sea que con ese acometido para que contribuyan de mejor manera al mejoramiento de la ganadería nacional. Pues. También tenemos otros recursos genéticos de doble propósito, ¿verdad? Y que en alguna medida esos recursos genéticos con términos muy biológicos necesitamos estudiar. Las razones biológicas, raciales, y necesitamos vacas puras con toro puro, vacas cruzadas con toro puro, etc. Todas son las combinaciones que normalmente uno quisiera sembrar. Sin embargo, cuando ya tocamos los criterios económicos, ¿qué significa toro puro? El productor de doble propósito, toro puro, le costaría un poco más. Entonces aquí viene la importancia de cómo a través de los FIT, de la participación de la universidad, del centro genético y demás, se genera un programita de producción de toro cruzado con potencial para doble propósito. ¿Qué significa potencial para doble propósito? En primer lugar, tiene que estar definido. Ese revoltijo de toro que no sabemos de dónde viene, cuántas razas tiene, no resuelve el problema porque es como la lotería. El toro te salió bien, te salen bien las terneras, pero el toro te salió mal, retrocediste, y entonces la ganadería no puede estar así. Entonces, toros con proporciones definidas de raza y con potencial definido de la raza. Es cierto que la inseminación mejora, porque es una herramienta para el mejoramiento, pero no significa en todos los casos que a través de inseminación yo voy a mejorar. Debo de saber el potencial del toro. Un toro que tiene menos de 300, de 400 de valor genético, no apunta a nada, pues.
Entonces, debemos de buscar toros cruzados, incluso que tengan siquiera más 600, más 500, ¿ves?, de potencial genético, de tal manera que la mitad de ese toro es lo que va efectivamente a producir el mejoramiento genético en los sistemas de producción. Entonces, el criterio económico priva acá, ¿verdad? Tanto el costo del toro, el costo del semen, el costo del proceso de inseminación y demás. También esos conceptos básicos deben de manejarse desde el punto de vista simple, que si son biológicos y raciales, pues, ¿qué es la combinación que debo de hacer? Por eso es aceptable el doble propósito, el pardo suizo en el doble propósito, porque combina mejor la osamenta del pardo suizo con la osamenta del Brahman, porque el pardo suizo fue creado en los Alpes, la raza viene de ahí, entonces su osamenta es distinta a la del Holstein, ¿verdad? Y si combina el Jersey, que no es muy aceptable, con el pardo, con el Brahman, es porque el Jersey tiene un tamaño pequeño y puede desplazarse con mayor facilidad que el Holstein por el peso, ¿no?, y el tamaño. Entonces, los criterios económicos también, que si pagan 4 litros de leche, no lo sé. Solo el productor que está ahí, que se levanta a las 2, 3, 4 de la mañana, lo sabe. Y con muchas dificultades, pues. Criterios ecológicos, que si es compatible lo que él tiene con el factor ambiental. Recordémonos que cada día hay menos árboles, cada día hay más dificultades de agua, cada día hay más limitaciones por la edafología o fertilidad de los suelos, etc. Y por último, el factor que muchas veces uno no lo considera, y es el social, aceptación de mercado, ¿verdad? Como les decía, el mejor ejemplo es el del ganado Rennie y el Jersey, pues cuesta vender una vaquita de ese genotipo y los productores por eso no la aceptan, ¿ves? Y nos lo dijeron claramente en Martigua y en Camuapa, y nos lo han dicho en León y en muchos lugares, pues. Y no es que el ganado Rennie sea malo, sencillamente que el doble propósito tiene tantas aristas por donde se pueden resolver y se deben de resolver los problemas, que el tamaño y el peso es un factor de peso, valga la redundancia, a la hora de las decisiones. También tenemos que debe de manejarse qué es genética. Pues genética no es simplemente, pues es que el toro viene de inseminación. Espérese, inseminación, como puede ser con un toro bueno, puede ser con un toro malo. Pues entonces genética es la ciencia que trata la herencia de cómo los papas o los padres sementales o madres en este caso le heredan a los hijos. Pues vaca que tiene buena contextura de la ubre es vaca que da una hija que tiene buena contextura de la ubre, pero vaca que tiene tetas pequeñas, las tetas las tiene juntas y demás, es un defecto a la hora del ordeño. Entonces, todo eso hay que manejarlo y los productores lo tienen que manejar de esa manera. Pues acá tenemos también otros recursos genéticos que al país han llegado de maravilla, y este es el famoso síndico alrededor del F1, se va hacia arriba, pardo suizo se va hacia abajo y compramos arriba, ¿verdad?, en las proporciones, y ese síndico es el que más ha resuelto en el país y el que tiene mayores aceptaciones con menos variaciones. Entonces, pardo suizo tiene un gran papel que jugar en los sistemas de mejoramiento a la hora de tomar decisiones. Y las otras razas, por supuesto, pues que en alguna medida también contribuyen. Acá tenemos también que da, por ejemplo, toro cruzado con vaca cruzada. Aquí podemos ver en la lámina animalitos que van hacia Brahman, animalitos que están intermedios en la figura de abajo, y animalitos que dan hacia el extremo, ¿verdad?, superior, porque estamos utilizando segregación al final de los dos animales F1. Entonces, no es que el F1 no sirva. A ver, quiero aclarar la cosa bien. No es que el F1 no sirva. Incluso ya van por los 40, 50 años que la FAO lo recomendó para tratar problemas de fertilidad en sistemas de doble propósito o sistemas en donde tienen pocos animales, incluso de sobrevivencia. Entonces un toro pueden compartirlo con 2, 3 productores y eso resuelve la monta. Sin embargo, hablar ya de 6 litros de leche, de 8 litros de leche, de 10 litros de leche, con doble ordeño, qué sé yo, ya el toro de F1 comienza a dejar de tener importancia en estos sistemas y para este propósito. Acá tenemos también raza, cruce, línea de cría y demás, y creo que el productor también tiene que entender este tipo de cosas, pues. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente lámina, que es como medio complicada,
quisiera también ponerme en los zapatos del productor, porque muchas veces nosotros podemos dar recomendaciones, pero en el mercado no está listo. En el mercado no hay, por ejemplo, productores de sementales con proporciones definidas. Por ahí hay uno que otro que medio intenta hacer. Sin embargo, creo que a través de la FIT nosotros pudiéramos impulsar esta iniciativa. Ya están organizados, ya está funcionando. El gobierno tiene en alguna medida personal que lo está asistiendo. Entonces, y a la par tenemos un proyecto de trazabilidad, que es una ley. Hay un capítulo de registro que todavía no se ha alimentado. Y creo que si juntamos algunas piezas que ya existen, algunas intenciones que ya existen, y productores que lo están demandando, creo que solo hace falta reunirse, platicar la cosa, exponérselo a la FAO, al Banco Mundial, exponérselo al gobierno si es factible para el gobierno, y comenzar a andar. Hagamos pequeñas cosas, pero que tengan un impacto significativo, y que no nos pase como en otros años que hemos tenido elefante blanco. Son bonitos y todo, y puedo mencionar incluso cosas, pero creo que es importante señalar que es mejor hacer una cosa pequeña con gran impacto que hacer una cosa grande con cero impacto, ¿verdad? Entonces, hagamos un proyecto piloto, al igual que comenzó la trazabilidad, y se van a acordar de mí de aquí a unos 5 o 10 años, en que yo tenía razón, en alguna medida, ¿verdad? Hacer un proyecto piloto con la FIT a través de ellas, ya están organizadas, ellas ya están trabajando, incluir eso posiblemente sea factible, habrá que estudiarlo. Acá tenemos conceptos básicos, actos, población, tamaño efectivo de población, ambiente, registro y demás, que el productor lo tiene que manejar. Ojo, es bien difícil para un productor cambiar un poco la idea de que en 25 vacas yo debo de tener 2 toros. Es difícil, al extremo de casi imposible. Sin embargo, a través de inseminación artificial y con programitas que de repente el productor logre comprar ese servicio a un precio que no sea exageradamente alto y que sea pagable también, porque de regalo no funciona nada. Entonces podemos nosotros ir impulsando el mejoramiento en los actos y utilización de más de un toro, no solamente uno. ¿Por qué? Porque el tamaño efectivo de población es importante para este caso. Acá tenemos también los actos puros, las razas en actos puros en el país, y el último que ha venido a Nicaragua es el Bucerá. Bueno, hubo Bucerá hace muchos años atrás. Yo era cipote cuando conocí el Bucerá, junto con el Indu Brasil. Me di el lujo de ordeñar vaca Indu Brasil, cuando era cipote, en tiempo de papá. Y puedo decirle que por recursos genéticos Nicaragua no tiene por qué preocuparse, es la utilización y cómo lo estamos haciendo. También hay que hacerse la pregunta, ¿qué desean los productores, qué desea el país? Porque las exportaciones son lo que mantienen a un país, pues no es fácil pues entender eso para muchos. Sin embargo, nosotros que somos profesionales y que tenemos la oportunidad de revisar las cifras nacionales, debemos estar claros que lo que deseamos y lo que necesitamos y todo eso necesita plata, pues. Pero al final son las industrias, que también hay que hacer conciencia de la industria, que tiene que pagar por calidad de la leche, calidad general. Yo recuerdo cuando nos reunimos con Carlos Mercado haciendo unas lunas por acá, estuvo por acá un señor de apellido Velázquez que comercializa el Estabilac, y yo le decía a él, mire, en la cuestión de la leche, que hay un madre problema, creo que sería bueno generar un índice igualito que en genética. En genética hay un índice que se denomina Total Merit Index, que se incluye en el mérito total, el índice de mérito total de un semental y de una vaca. Se incluye lo que produce de leche, lo que produce de proteína, lo que produce de grasa. Y a eso se le agrega condición corporal de la vaca, pues es toda la estructura de la vaca, que si tiene las tetas bien estructuradas, que si tiene las tetas separadas para el ordeño en la máquina, que si tiene bien colgada la ubre, que si tiene la amplitud de la pelvis para el parto, etc. Entonces, se sumarizan todos esos criterios en un índice y se llama Total Merit Index. Entonces, en leche yo les decía que habría que generar, y yo creo que la FIT lo podría hacer. Es un proyecto que anda en idea, que la FIT lo puede hacer junto con las universidades, junto con la FAO, en generar un Total Quality Index de la leche, que ha sido un problema nacional. Inclusive hay empresas lecheras que están teniendo problemas serios, y que a través de esto nosotros debemos
de saber qué deseamos con ese mérito total de la leche, calidad de la leche, y qué necesitamos hacer para llegar a ese índice de mérito total en la calidad de la leche, pues, ¿verdad? Importante. Igual pasaría para la calidad de la carne, ya existen índices de otros países, habría que ver qué cosas podemos adoptar y adaptar aquí a las condiciones nuestras. La cuestión de los registros es un eterno problema, pero registros, creo yo que si no los promocionamos a través de ahí, si no premiamos a las personas, si no las inscribimos en los simposios y en los congresos, y hay que premiar a la gente, de alguna medida hay que promocionarla, al igual que hacemos con nuestros hijos, al igual que hacemos con nuestros estudiantes acá, ¿verdad? Promovemos calidad a través de, y creo que pudiera irse incorporando en mayor grado. El caso de la FIT, sigo repitiendo la FIT, porque tienen un acometido, pues. Tienen que saber cada productor qué significa esta lámina en un catálogo de sementales. Hay que alfabetizarlo, que no le den, como se dice, la tol con el dedo. Ahí, como pueden ver ustedes en la lámina, ahí tienen un ICO, que es a más 1037 de un toro que fue famoso en España, ¿verdad? Y pueden ver abajo, ¿verdad? Del índice combinado de producción y tipo, una faja de tres aspectos: leche, grasa y proteína, y es casi perfecto el toro. Pero sin embargo, el toro también no es perfecto. Nada es perfecto en biología porque tiene mucha variación. Y ven abajo la condición corporal, los caracteres generales de la condición corporal. Y tenemos un animal que tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces, eso lo tiene que dominar el productor. Para que cuando llegue un vendedor de semen le diga: venga para acá, papá, ¿dónde está el código del toro? ¿Dónde está la calidad del toro? Dígame. Y él le podrá hacer el cuento del mundo, pero si no le enseña el catálogo, a qué plática comienza a aburrirle al productor. Acá también vemos la raza cebuina. Tenemos para tirar para arriba: Brahman americano, Brahman rojo, Brahman gris, guirlechero, que por cierto me voy a detener a platicarles la cosa del guirlechero. Ahora tenemos también gusera en el país. Tenemos vacas también de las mismas razas, con muchas calidades. Perdón, el Indo Brasil, el Nelore, el Sardo Negro, que también se puso de moda en un tiempo en algunos lugares. Las razas comunes que hemos tenido desde hace más de 40, 50 años, el Holstein, el Pardo Suizo y el Jersey, que fue aceptado. Lo que hemos perdido en el ganado Holstein a través de la selección de un toro rústico y una vaca rústica a una vaca que parece Barbie, y igual el toro. Acá tenemos también el Cimental. Y que creo que el productor tiene que saber esto. En los bostauros lecheros nosotros tenemos estas características y hay que saberlas combinar, ¿verdad? El Holstein, el Pardo Suizo y el Jersey. Y en el ganado bostauro para carne, Limousin, Angus, Cimental y otros, están valorados de esta manera, pues la edad, la pubertad, peso al nacer, peso al detente. Pero yo creo que debemos de sembrar la idea de que fincas grandes posiblemente funcionen con genotipos grandes, pero fincas medianas y pequeñas van a funcionar con genotipos medianos y pequeños. ¿Por qué? Porque sencillamente también, como puedo obtener 20 litros yo con una vaca Holstein, casualmente hoy expusimos en la jornada la finca El Trópico de mi amigo José Mercedes Pay en Jinotega, y el hombre está logrando los 20 litros. ¿A qué costo? Como yo le pregunté, solo él lo sabe. Pero de que funciona el Holstein, sí funciona, pero hay que ver en dónde funciona, ¿verdad? Entonces creo yo que los genotipos los tenemos que utilizar en dependencia de los recursos que tenemos. Muchas veces queremos tener un genotipo que no podemos mantenerlo y que no nos va a dar lo que nosotros estamos esperando. Entonces eso hay que enseñarle al productor. Acá tenemos el GIR con los colores diferentes, con los perfiles y demás. Eso es cualitativo. Creo que aquí hay que mencionar al doctor Gordon Dickerson, que siguen siendo válidos sus preceptos. Todo sistema de cruzamiento debe
manejarse bajo principios de posibilidad biológica, de viabilidad económica, de compatibilidad ecológica y ambiental y de aceptabilidad social. Por supuesto que cada productor debe tener definido su objetivo y yo creo que a través de la CIR lo podemos encaminar, diseñar y establecer los sistemas de manejo. Ha sido difícil. Yo recuerdo a mi amigo Tito Fariña, una vez nos compartía una experiencia con la famosa caña, siembre caña, ¿sí? Y pasó 10 años diciendo al hombre que sembrara caña. Y después de 5 o 10 años, ahí estaban las parcelas de caña, las parcelas de Taiwán y otros materiales que él promocionó. Entonces, otros 5 años para que el hombre corte la caña y píquela y se la da al animal, corte la caña, píquela y se la da al animal. Entonces, todas esas cosas ocurren en la realidad. Pues entonces, es difícil trabajar en el sector ganadero, pero eso no impide a que seamos como la gota de agua en el mármol. Tarde o temprano el mármol va a ceder, tarde o temprano la dificultad económica de los productores, el que se quiere quedar produciendo, el que quiere ser triunfador en su negocio de ganadero, como lo demostró Alexander en una finca, produciendo con animales de doble propósito 12 litros de leche. Ese es otro doble propósito. Entonces, eso es posible, sí, solo si perseveramos. También hay que identificar lo que tenemos, razas locales. De repente escucho decir que hay que importar más razas. No, pues si Nicaragua tiene razas para tirar para arriba, no las hemos valorado bien, ¿verdad? Y quizás muchas veces nos dejamos llevar por moda, ¿verdad? Como hemos funcionado con la importación y selección de. Es importante considerar esto porque si nosotros nos vamos a ir nomás a Costa Rica, nos damos cuenta que tienen evaluación animal, un sistema nacional de evaluación animal, todavía nosotros no lo hemos montado. Entonces, si un toro funciona en Costa Rica, es más probable que funcione en Nicaragua que un toro que tenemos en los Estados Unidos. Eso hay que considerarlo, ¿verdad? Y los experimentos ya se han hecho durante más de 50 años. Sin embargo, hay que compartir esa documentación. Hoy se dijo casualmente, ¿verdad?, en la conferencia en la mañana, que no compartimos mucho con los productores, y es cierto. Debemos de generar alguna forma de que los productores tengan acceso a eso. Los aspectos claves, pues, de la selección de toros es importante. ¿Qué cosas deben de conocer? Por ejemplo, los toros para reproductores, los productores tienen que conocer eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando no hay registro, uno se deja llevar por algunos criterios más cualitativos. Atributos generales que tienen que considerar. Es más fácil seleccionar un toro de carne que un toro de leche. ¿Por qué razón? Porque la carne tiene mayor nivel de herencia, la leche no, es indirecta, a través de las hijas. Los tipos raciales que se buscan, la osamenta, la fertilidad, la adaptación. Algo importante que hay que grabarle en la cabeza a los productores, si todavía no están convencidos. El productor de doble propósito, de ganado de doble propósito, vive de parición. Por muy mala que sea la vaca, vive de parición. ¿Por qué? Porque la vaca que pare, al final se vuelve vieja, esta vaca va al mercado. Pero si no pare, ¿qué respuesta le va a dejar? Entonces, la parición, que es terneros y leche, es la condición sine qua non para que el doble propósito sea viable, más de lo que ya es. Aún con bajos niveles de producción y tecnología, pues, debe saber de los atributos de la grupa, las facilidades de parto, la inserción de la cola y la ubre proporcionada con tetas medianas. Acuérdense que el ordeño debe ser cómodo porque es manual todavía, para que haya siquiera 10% de la finca con ordeño mecanizado aquí, quién sabe qué tiene que pasar. La vena de la leche tiene que, aquí en la gráfica ustedes pueden ver una vaca con una vena de la leche bien definida. Eso es un indicativo de que la vaca va a tener un afluente de sangre que alimenta el uro, por tanto arrastra nutrientes para producir leche. Entonces hay que alimentar a la vaca con ese potencial. Aquí tenemos vacas con distintas calidades de ures, que los productores lo tienen que saber, ¿verdad? Si hay algo importante, práctico para el ordeño, es que deben de haber la separación de las tetas. Para un productor deben de poner 4 manos entre 2 personas apuñadas, como que tienen agarradas las tetas, y esa separación entre los dedos es la separación mínima que debe haber en la vaca para poder tener un ordeño cómodo y ágil, pues. Tiene que saber utilizar su técnica de cruzamiento.
cómo seleccionarlo. Tiene que saber llegar a este tipo de animales arriba de 4 litros, ¿verdad? El guirolando es un ejemplo, como cualquier otro ejemplo. El guir lechero, ahí está un link en esa presentación. El guir lechero surgió del guir de carne y el guir lechero estaba viéndose como problema, pero alguien dijo, este no es un problema, sino que este es un futuro lleno de reales. Y se pusieron el desecho del guir de carne. Todas esas vacas que exageradamente producían leche hicieron una línea hoy, el guir lechero 40 años después, con un programa de doctorado, un programa de maestría y un programa de asistencia para los productores. Hoy tenemos el guir lechero. Hace 40, 50 años. Hace 40, 50 años que Brasil decidió. Por eso les digo yo, hay que perseverar en ganadería. Ningún país sin registro va a obtener una ganadería triunfante si no tenemos registro y no tenemos perseverancia sobre los registros y demás, ¿verdad? Y con todos los aspectos que hay que mejorar junto con los registros, porque la vaca come, la vaca se insolea, la vaca se enferma y demás. Entonces hay que hacer un mejoramiento de fincas integral, no solamente los registros, pues anotar, no, hay que acompañarlo de los demás elementos. La selección del guir lechero por el problema del exceso el guir de carne por exceso de leche para el ternero, más mano de obra, y entonces dijeron, no, vamos a hacer una línea de leche, y así surgió el guir lechero. Ahí pueden ver una portada de revista del guir lechero, ¿verdad? Del desempeño. Y así fue que nació pues una alternativa para el trópico. Nosotros lo podemos hacer. Yo he visto vacas aquí con la oreja que le cuelgan al suelo, con el prepucio y todas las características de Brahma o de cebú en general, con 12 litros de leche. Pero no nos ponemos a trabajar en función de eso. Vuelvo a la FIT. Tenemos una gran oportunidad en esta finca. Como yo les decía en una ocasión, pues, metámosle pierna, hagamos un proyectito piloto, valorémoslo en 3, 5 años y tiene que dar resultado. Hay que tener fe en eso y estar convencido cuáles son los elementos que tenemos que brindarle para eso. Otros aspectos básicos son importantes en ganadería. Aquí tenemos la condición corporal de las vacas. En una escala de 5, en una escala de 3, vaca muy gorda, intermedia y flaca. Aquí tenemos también el problema de las alteraciones de reproducción bovina en Camo a Pie. Tuvimos 22% de problemas testiculares por esponjosidad y dolor epididimal, y ese es el problema para fertilidad. Aquí hay un gran trabajo que hacer con AGAN, con otras instancias. Ha hecho mucho por esto, pero si la pudiéramos hacer en todas las FIT que está asistiendo el gobierno, sería un gran triunfo. Saber cómo están funcionando la reproducción de la semental. Acuérdense de una cosa, que el toro es la mitad del hato y culpamos siempre a la vaca. Pero si el toro no tiene, tenemos que culpar al toro. Pero si el toro y la vaca no tienen, aquí nos tenemos que culpar nosotros mismos, que no nos dimos cuenta cómo trabajamos con los animales. Hay que tener esa matemática simple. Y ahora quiero compartir, no sé si hasta aquí hay preguntas, y me gustaría que me lo externaran. Si no, yo continúo con las últimas láminas que hay acá. Acá tenemos 3 artículos que se publicaron en mi tesis doctoral. Hice un resumen de lo que sabemos hasta el día de hoy del ganado reina. Un nivel de endogamia del 13%, promedio de los 3 actos que se analizaron. Uno llegó al 21, casi 22% de endogamia. El tamaño efectivo de población es menos de 50, cercano a peligro de extinción. El intervalo de generaciones casi 7 años. ¿Por qué? Porque tenemos sementales utilizados un largo periodo y la madre también para productores de reemplazo. El criollo, como les decía, está en peligro de extinción a nivel crítico porque su tamaño efectivo es menor de 50. Empezó al nacer, hay diferencias entre datos desde 3 kilos más o menos y entre sexo de 2 a 2.5. La variabilidad es provisoria, 0.34, lo logramos estimar. Eso significa que podemos mejorar el crecimiento predestete de los animales. No hemos hecho eso. Se ha centrado solamente en, y posiblemente si nosotros mejoramos el estado de la vaca, tendríamos, ya lo he cometido el ganado reina, el sistema de doble propósito. La reproducción, edad primer parto,
varía entre datos de 424 días de intervalo entre partos y edad a primer parto de 37 meses. Aquí